mirar el histórico de la problemática de migración de no solamente venezolanos, sino de colombo-venezolanos, en 4 fotos a través de la historia. Pero es que a los colombianos no se nos puede olvidar que la primera foto de migración se tuvo en los años 70 y años 80, cuando la situación económica de nuestro país era caótica. Y el pueblo venezolano albergó a muchos colombianos que hoy tienen hijos venezolanos que se han regresado al país de origen de sus padres. La situación de 2 países receptores en el hoy y en el ayer no son iguales. Cuando eso el petróleo deambulaba y movía una economía de un país que permitía no desnudar la flaqueza de un Estado cuando se tiene vacas flacas. La segunda foto fue la migración del 2005 y lo hemos dicho aquí en esta plenaria de los grandes potentados con la expropiación del señor Chávez, que causó el primer impacto de lo que él quería en su economía. El retroceso no solamente de la economía venezolana, sino de toda Latinoamérica, y de someterlo en una mezquindad en la cual quería propagar y contextualizar en Latinoamérica un modelo de exportación nefasto y lesivo, como hoy lo estamos viendo en el espejo de lo que hoy ocurre en Venezuela y lo que hoy ocurre en nuestra frontera colombiana. Esa segunda y esa tercera fase de clase media y clase pudiente en los años 2010 al 2014, lo pudimos ver en las madres ubicando a sus hijos en las universidades más prestigiosas de Bogotá, y gente acomodada que todavía se atrevía a traer capitales del hermano país venezolano. Hoy la situación no es la misma. Hoy a Colombia, hay que decirlo, se están viniendo venezolanos los más pobres, los que quedaron de un régimen macabro que los llenó de hambre y los llenó de desigualdad social, tanto que se pregonaba en los famosos discursos veintegulieros populistas, donde se le hablaba de prosperidad al pueblo, pero la prosperidad era para los que hoy les incautan los euros en Europa. Esa situación de esos colombianos venezolanos que hoy están viniendo a un país como Colombia en una situación de frontera no igual a la de los años 70 y 80, es la que estamos viviendo hoy aquí y estamos debatiendo en este Congreso de la República. Una situación donde el IMPEC en el 2017 registraba de que casi 1.000, yo considero una subestadística, de 1.000 extranjeros que están en las cárceles, la mitad son venezolanos. Esto quiere decir la magnitud de la problemática que no solamente se enmarca en lo social, sino también en perturbar la convivencia ciudadana de aquellas ciudades de frontera y que se exporta a través de todo el país. Y hoy en ciudades como Bogotá y Bucaramanga podemos mirar los índices de violencia de algunos desadaptados y otros que ante tener tanta hambre y tener pocas condiciones no le toca más que someterse sin justificación al delito. En cuanto a materia de salud, hay cosas que nos preocupan, pero también sabemos de que se ha enfocado la situación de la problemática de salud con la interés de haber depositado más de 10.000 millones de pesos para la atención en ciudades de frontera. Y la atención que hoy ha expresado aquí el señor ministro de Salud. Pero como lo que se trata de nosotros es ser propositivos para buscar en lo poco hacer mucho y también generar las expectativas necesarias que puedan, a través de nuestras intervenciones, colocarse como estrategia para subsanar una real problemática de gran envergadura que viene latiéndose desde los años 2016 con profundidad. La Asociación de Trabajadoras Sexuales afirma que hay al 2017 4.500 mujeres venezolanas que son trabajadoras sexuales en nuestro país. Hoy, una de las problemáticas se llama las enfermedades de transmisión sexual.
Y cuando uno escucha en los medios de comunicación de que el uso del preservativo se encuentra agotado en el hermano país de Venezuela, imagínense la exportación de una problemática de salud pública, no solamente de posibles contagios con el virus de inmunodeficiencia humana adquirida VIH-Sida, sino también de todas las enfermedades de transmisión sexual que pudieran colocarse como unas verdaderas endemias en las zonas de frontera. No es una situación minúscula, es una situación que requiere todo el consenso. Por supuesto, el consenso llama la atención poderosa de las comisiones económicas de este Congreso, a que la situación de frontera hay que colocarle los recursos a los departamentos de frontera para que puedan tener la capacidad resolutiva y no se quede el discurso en verso en esta plenaria del Senado. Hay que decirlo así claramente. Las atenciones hay que mirarlas desde el plan ampliado de inmunización. Los PAI, que hoy son prioridad para cualquier Estado, debe ser reforzado ante la amenaza de enfermedad. No se puede claudicar. Se debe intensificar a nivel presupuestal para que existan las contingencias con las vacunadoras y con las promotoras de salud, para que ahí en tiempo presente y se hagan los respectivos barridos, porque hay que decirlo así claramente, que los PAI derivan del Sistema General de Participaciones que viene en las 11/12 partes de los documentos COMPES. Eso es vigencia para el pueblo colombiano. Se necesitan planes de contingencia para los inmigrantes colombo-venezolanos que atraviesan las fronteras con niños en brazos y sin aseguramiento en el sistema de salud. La salud pública, como lo decía un compañero, el honorable senador Jorge Iván, en materia de atención, los cambuches son de atención inminente. Pero mi querido senador Mora, hoy tenemos que hacer una cruzada para que los hospitales de frontera, Hospital Erasmo Meós de Cúcuta, Hospital de Maicao, Hospital de Arauca, Hospital de cada uno de los lugares de frontera, no solamente tengan la capacidad de oferta en materia de infraestructura y dotación, sino también la mejor capacidad resolutiva para poder atender, no en cambuches, sino en hospitales dignos, a los colombos venezolanos que atraviesan la frontera y ven que si son atendidos en esos lugares dignamente, seguramente no se propagarán buscando una mejor atención en salud. Hay que recuperarlo, senador Eduardo Pulgar, en el pago de sus acreencias para que sus trabajadores pudiesen tener la disposición de querer atender dignamente a esos colombos venezolanos que regresan a su país buscando condiciones de dignificación en derechos humanos. Aquí no podemos venir y decir de que la responsabilidad de unos y otros. Todos tenemos que contribuir y este Congreso tiene que ser propositivo. Los lugares de frontera tienen que tener hospitales que tengan la capacidad de resolver el programa en la magnificencia, en las estadísticas que han incrementado la atención. ¿Cuánto tiempo necesita, honorable senador? Regálenme, no hay mucho. 2 minutos, senador. No. ¿Cuánto necesita? En el 2015. 5 minutos. 5 minutos. En el 2015 se atendían 1.190. 2016, 2.600. 2017, 4.000 en las ciudades de frontera. Hoy sabemos de que existe un número significativo en aumento en proporciones no cuantificables en estas fronteras. Quiero decirles que el problema de la seguridad es un problema mayúsculo, a bien como lo expresaba el señor expresidente. El problema es que de la delincuencia, señores presidentes, en esos lugares de fronteras, los habitantes que hoy están ahí se sienten amenazados por los delitos menores
menores y también por delitos mayores. El hurto ha aumentado de manera desproporcionada y hoy no se sienten ni siquiera seguros en sus casas, porque sienten que en las madrugadas llegan con armas de largo alcance, los someten y en sus narices los dejan sin sus pertenencias. Es una situación que hay que denunciar en este Congreso de la República. Y esos jóvenes venezolanos que engrosan la economía informal de nuestro país vienen siendo atrapados por el grupo guerrillero ELN, que hoy está incrementando su pie de fuerza en la frontera. Viene exportando la violencia venezolana de los círculos nefastos bolivarianos que enmascararon y llenaron y terror al pueblo venezolano, al pueblo sano venezolano. Quieren someter a través de la exportación del terror. Eso no lo podemos permitir, porque lo que están exportando son calculistas del terrorismo. Gente preparada, no gente preparada para hacer lo que estábamos acostumbrados en este pueblo colombiano, lastimosamente, en más de 50 años de guerra, que era la laceración de vidas humanas. Vienen preparados con una ideología nefasta para acabar con miles de vidas colombianas. Señores, este problema no es minúsculo, este problema es mayúsculo. Y por supuesto, hay que resaltar las cifras de migración. Es que aquí todos decimos de que es que existe informalidad, pero si no se sancionan las empresas que contratan de manera informal y de manera ilegal a los colombos venezolanos, senador Carlos Baena, no estamos haciendo conciencia de la responsabilidad social empresarial en nuestro país. Debo resaltar, señor director de Migración, las 600 empresas de las cuales el 70% son venezolanos los que se han contratado de manera ilegal y que usted ha sancionado. Eso hay que resaltar e invitar a las autoridades y a la misma sociedad civil que no se puede ser complaciente. No, para el señor senador, pero no puede ser infinito. Gracias, senador Araújo. Fue en su Cartagena querida, donde se desplomó el edificio Blateleso y habían 2 venezolanos contratados ilegalmente que perdieron la vida por contratistas ilegales de las edificaciones de Cartagena, que hemos propuesto hacer un debate en esta plenaria. No podemos perder la historia y la memoria de los colombianos, y mucho menos nosotros en este Congreso. Ya para terminar, hoy quiero extender esas cifras de formalidad a nivel laboral. A nivel laboral sabemos de que se viene exportando la informalidad. Y senador Eduardo Pulgar, para usted no es extraño en la ciudad de Barranquilla ver en los paraderos de buses o en los semáforos a miles de colombos venezolanos viendo a ver cómo se ganan la vida limpiando los parabrisas de un carro. Da dolor. Profesionales, médicos. Y quiero decirles de que las cifras y las estadísticas en esas ciudades de frontera no mienten. La formalidad de los departamentos de frontera, según las estadísticas, en La Guajira el 16.9% solo para colombianos. En norte de Santander, senador Mora, 23.5%. En Arauca el 8.9%, en Guainía el 8.3%. Es importante revisar la política de la sustitución. Y sabemos que el señor viceministro, como doliente hombre, Dele un minuto, 2 minutos más, un minuto más al senador Correa para que cierre. Hay que hacer una política de sustitución laboral que sé que se ha avanzado en cuanto a los llamados que ejercen esa economía informal hoy, los pimpineros, y todo lo que derive de la informalidad para llevarlo a la economía formal. Todas esas cosas que se quieren combatir y que por aquí vi un delegado de la DIAN unirse con el Ministerio del Trabajo
para que no solamente se haga garrote en la frontera, para que la frontera se someta a la autoridad del Estado. Hay que también buscar políticas de formalización, que sé que usted, como conocedor del Cesar y de la misma Guajira, sabe cuál es la situación en la cual se encuentran inmersos. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador.